Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que han sintonizado esta programación en Zoom TV y en sus redes sociales allá en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta noche tenemos un tema muy importante que se titula 3 mensajes de amor. Pero antes de comenzar, necesitamos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir la palabra, y es pedir que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro estudio. Así que les invito con reverencia a inclinar el rostro para una oración. Padre Celestial, gracias te damos porque pronto aquí en Fresno comenzarán las horas del sábado. En Colombia ya comenzó el sábado. Gracias por darnos un día de reposo donde podemos suspender todo lo nuestro y concentrarnos solamente en ti. Danos tu reposo este día y bendice nuestro estudio, que tu nombre sea honrado y glorificado y nuestras vidas edificadas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio, 3 mensajes de amor, leyendo del Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y los versículos 26 y 27. Estos versículos comparan 2 grandes eventos, uno pasado y otro futuro. Dice allí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí Jesús comparó 2 eventos, lo que ocurrió en los días de Noé con lo que va a ocurrir en relación con la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora nos preguntamos en qué condición estaba el mundo antes del diluvio, porque para entender lo que va a ocurrir tenemos que entender lo que ya ocurrió una vez. Vamos a leer en cuanto a la condición del mundo en aquella época. Vamos a Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 5 y 6, y luego desde el 11 hasta el 13. Dice lo siguiente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense las expresiones: la maldad mucha, todo designio de los pensamientos, de continuo solamente el mal. Notemos lo que dice el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió el corazón. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que fíjense, mucha maldad en la tierra, todo designio continuamente solamente el mal. Dios inclusive se dolió de esto tanto que dice que se arrepintió de haber creado la tierra. La tierra estaba llena de violencia, toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Esa era la condición del mundo en los días de Noé. Pero no todos estaban viviendo esa clase de vida. En Génesis 6 y el versículo 9 nos dice que había un pequeño remanente. Dice allí en Génesis 6 y el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé era fiel
Y al leer el relato nos damos cuenta que su familia también fue fiel, porque en el arca solamente se salvaron de los millones que probablemente había en el mundo, porque habían pasado 1656 años desde la creación, en un mundo a donde la gente vivía hasta tener casi 1000 años. ¿Cuántos hijos podrían engendrar y concebir esa cantidad de personas con esa edad? No cabe duda que había millones de personas en este mundo. Y sin embargo, la Biblia nos dice que el remanente era pequeño. Las mayorías casi nunca están con Dios. Siempre es el remanente o la minoría. Ahora vamos a notar otra comparación que hizo Jesús. No solo comparó los días de Noé con los días de su venida, sino que también comparó otro evento del Antiguo Testamento también con su segunda venida. Lucas 17 y el versículo 28 al 32 son los versículos que vienen inmediatamente después de los que leímos al principio del tema. Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y ahora noten, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora hablemos un poco sobre la ciudad de Sodoma y las otras ciudades circunvecinas. En eso nos vamos a enfocar. No vamos a enfocarnos tanto en el diluvio, solamente lo usé a manera de introducción para mostrarles que hay dos historias del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, que apuntan hacia lo que va a pasar en relación con la segunda venida. Ahora, ¿cómo era la región a donde estaba Sodoma y Gomorra antes que fuesen destruidas? En Génesis 13 y el versículo 10 encontramos una descripción de esa región. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era tierra de riego, como el huerto de Jehová, es decir, como el huerto del Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era una tierra fértil de riego, como el huerto de Jehová, casi como el Edén. Un lugar hermosísimo, todo verde. Pero el problema es que la maldad de las ciudades era muy parecida a la maldad de los que vivían antes del diluvio. Dice en Génesis 13 y el versículo 13 lo siguiente: mas los hombres de Sodoma eran malos, y por si acaso no entendieron malos, dice malos y pecadores contra Jehová, y no de cualquier manera, en gran manera. La condición de las ciudades era la misma condición que el mundo antes del diluvio. ¿Cuáles eran los pecados predilectos de Sodoma y de Gomorra? En primer lugar, perversidad sexual. La última noche de las ciudades antes de su destrucción, los hombres de Sodoma, tanto los viejos como los jóvenes, querían tener relaciones homosexuales con los ángeles que estaban en la casa de Lot. Nosotros sabemos que la palabra sodomía hoy en día viene de Sodoma, sodomizar. Es una palabra que describe aberraciones sexuales en exceso. Las ciudades también se caracterizaban por la violencia. Cuando Lot no quiso sacar a los dos ángeles para que los hombres de Sodoma tuvieran relaciones sexuales con ellos, dice que hacían los varones de Sodoma gran violencia contra Lot y querían tumbar la puerta de su casa, indudablemente para lincharlo. Otro gran pecado de las ciudades se describe en Ezequiel 16, 48 y 49, a donde dice lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, está hablándole a su pueblo Israel, que había alcanzado la condición parecida a Sodoma y Gomorra. Así que dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana
y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahora va a describir la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan, es decir, abundancia de prosperidad y de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Materialistas al máximo. Solamente se preocupaban por el bienestar de ellos e ignoraban las necesidades de los pobres y los menesterosos. Mucho tiempo libre para hacer cosas ociosas, abundancia de pan, soberbia. Las ciudades habían alcanzado la condición en que se encontraba el diluvio, el mundo antes del diluvio. En el libro de Judas, el librito antes del libro de Apocalipsis, los versículos 10 al 13, se describen los pecados de los que vivían en Sodoma y los compara con Caín, Balaam y Coré, tres de los individuos más inicuos del Antiguo Testamento. Y se comparan las ciudades de la llanura con esos tres. Así que Dios decidió que iba a tener que destruir las ciudades de la llanura, especialmente Sodoma, a donde vivía Lot, el sobrino de Abraham. Pero antes que Dios destruye una ciudad o Dios destruye una civilización, Dios siempre manda un mensaje de advertencia. Vamos a Génesis, el capítulo 18 y los versículos 1 al 3. Génesis 18 y el versículo 1 al 3. Aquí Abraham está sentado enfrente de su carpa, porque era como nómada, vivía en el campo. Y de repente él ve a la distancia tres varones que vienen hacia él. Vamos a leer, empezando en el versículo 1 del capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Pero quiero que noten que ahora Abraham le va a hablar a uno solo. Vinieron tres, pero le va a hablar a uno solo, que se identifica al principio del versículo 1, dice, se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Así que vamos a encontrar que Abraham está hablándole a Jehová. Uno de esos tres era Jehová. Sigue diciendo en el versículo 3, para que vean que Abraham habló con uno solo, y dijo, Señor, no dijo señores, dijo Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, es decir, uno solo, ruego que no pases, no dice que no pasen los tres, que no pases de tu siervo. Es decir, Abraham le está hablando a uno solo de ellos, el que se le apareció a Abraham, que se identifica como Jehová. Vamos al versículo 16 del capítulo 18. Se levantan los varones con Abraham y empiezan a moverse hacia Sodoma. Dice ahí en el versículo 16, y los varones, los tres, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos acompañándolos, es decir, cierta distancia Abraham va con los tres. Ahora vamos al versículo 22. Dice en el versículo 22 que ahora se van a apartar dos de los tres varones de Abraham y el otro personaje que está con Abraham. Dice en Génesis 18, 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y les voy a mostrar en un momento que eran dos los que fueron a Sodoma. Así que dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. ¿Y el otro qué? Dice en la última parte del versículo 22, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, ¿cuántos llegaron a Sodoma? Génesis 19 y el versículo 1 dice que llegaron solo dos. ¿Y el tercero quién era? El tercero era el que estaba con Abraham, el que se quedó con Abraham. Dice en Génesis 19 y el versículo 1,
Llegaron pues los dos ángeles. Ahora descubrimos que los varones eran ángeles. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, el sobrino de Abraham, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El personaje con quien se quedó Abraham no es más ni menos que Jehová, que se le llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Se le llama Miguel el arcángel en el Antiguo Testamento. Se le llama el ángel de su faz. Tiene muchos diferentes nombres. Son nombres que se le atribuyen a Cristo Jesús, que la Biblia dice que Jesús es Jehová. Ahora vamos a Génesis 18 y el versículo 22 al 25. ¿Por qué se quedó Jehová allí con Abraham? Porque ahora Abraham va a elevar una oración intercesora a el que está con él, a Jehová. Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? La pasión de Abraham es que los justos no sean destruidos con los impíos. Sigue diciendo en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Es decir, Señor, antes de destruir las ciudades, tú tienes que separar de la ciudad a los que son justos, para que los justos no sean destruidos con los impíos. Es decir, tiene que realizarse una obra de juicio para separar a los justos de los infieles. Noten lo que dice nuevamente el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado, el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y ahora escuchen bien. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Podríamos decir que este es el mensaje del primer ángel. El primer mensaje de amor es la necesidad de separar a los justos de los impíos, para que los justos no perezcan cuando venga la destrucción. Pero ahora hay un segundo mensaje impartido por uno de los ángeles que fueron a Sodoma. En Génesis 19 y el versículo 12 y 13 encontramos estas palabras. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Es decir, sal de Sodoma. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y noten el versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos. Ahora fíjense, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Así que el primer mensaje es un mensaje del juicio, separar a los justos de los injustos. El segundo mensaje es un llamado para que Lot y los fieles salgan de Sodoma. Ahora quiero que noten también que la puerta de la gracia se cerró para Sodoma antes de la destrucción. En Génesis 19 y el versículo 9 y 10 nos dice que se cierra la puerta y los justos están dentro y los impíos están afuera. Cuando se cerró esa puerta, la gracia se cerró para las ciudades. Noten Génesis 19 y el versículo 9 y 10. Y ellos respondieron, los hombres de Sodoma: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora le dicen a Lot: te haremos más mal que a ellos, es decir, que a los ángeles que estaban en la casa de Lot. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano
y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. La puerta de la gracia se cerró antes de la destrucción. Al final de la historia, la puerta de la oportunidad también se va a cerrar antes que Jesús venga. Ahora hay un tercer mensaje también. Noten lo que tenemos en Génesis, el capítulo 19 y el versículo 24. Ya cuando los casos están decididos, ahora va a caer fuego y azufre del cielo. Dice allí en Génesis 19, 24 y 25, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El tercer mensaje nos dice que ahora los que rechazaron el mensaje, sobre ellos cae fuego y azufre. Y quiero que noten que no solamente cae fuego y azufre, sino que el humo asciende. Fuego y azufre baja y el humo asciende. Y ustedes dicen, ¿por qué está enfatizando estas cosas? Porque en Apocalipsis encontramos también 3 ángeles que imparten mensajes en este mismo orden, como vamos a ver. Noten Génesis 19, 28. Y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fuego y azufre que caen y humo que sube. Pero también hubo un remanente fiel, pequeño, que salió de Sodoma antes de su destrucción. En Génesis 19, 29 nos dice que Abraham había orado por Lot y por su familia. Dice allí, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Qué clase de hombre era Lot? No compartía los pecados de la ciudad, porque nos dice en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 y 8, 2 de Pedro 2, 7 y 8, lo siguiente, se usa la palabra justo 4 veces para describir a Lot. Dice allí, y libró al justo Lot, varón justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Así que el fuego y el azufre descendieron del cielo y las ciudades fueron destruidas. El humo de su incendio subió. Ahora, en Judas, el versículo 7, nos describe la destrucción de las ciudades y la clase de fuego que destruyó las ciudades, específicamente en este caso Sodoma, a donde vivía Lot. Noten Judas 7, la calidad de fuego que destruyó la ciudad de Sodoma. Dice allí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, relaciones sexuales ilegítimas, ilícitas, fueron puestas por ejemplo, es decir, Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego destruyó a Sodoma y a Gomorra? Dice aquí, sufrieron el castigo del fuego eterno. Pero ahora vamos a ver que tenemos un problemita. Porque en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6, nos dice algo muy interesante en cuanto a el fuego que destruyó las ciudades. Dice en 2 de Pedro 2 y el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Las ciudades fueron reducidas a ceniza, pero fueron destruidas con fuego eterno.
Pero ¿cómo puede ser que el fuego eterno destruyó las ciudades si las ciudades fueron reducidas a cenizas? Las cenizas son el resultado de lo que se consumió cuando se apaga el fuego. ¿Cómo puede ser fuego eterno y las ciudades fueron reducidas a cenizas? Tal vez hay algo que muchas personas no han entendido, particularmente aquellos que pertenecen a iglesias a donde se cree que el fuego del infierno va a arder por los siglos de los siglos sin fin. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 23 y 24 para ver qué es el fuego. ¿Qué es el fuego que consumió las ciudades? Dice allí en Deuteronomio 4, 23 y 24, Dios le está hablando a su pueblo Israel: guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué es Dios? Fuego consumidor. No significa que Dios es un montón de llamas de fuego en persona. Es un símbolo de lo que es Dios. Así que dice, Dios es el fuego consumidor. Esto se repite en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28 y 29, a donde dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿En qué sentido es Dios el fuego consumidor? Vamos a Éxodo 24 y el versículo 15 al 17 para ver qué aspecto de Dios es el fuego consumidor. Dice ahí en Éxodo 24 y el versículo 15: entonces Moisés subió al monte, es el monte Sinaí, y una nube cubrió el monte. Y ahora escuchen bien: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así que Dios va a hablar. Versículo 17: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que es el fuego consumidor? Es la gloria de Dios. Dios está rodeado de gloria y el pecado no puede subsistir en su presencia. El fuego consumidor es Dios. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo ha existido Dios? Dios es eterno. Así que el fuego que es Dios es ¿qué? Es eterno. El fuego es eterno, no lo que consume el fuego, lo que es eterno. Ahora vamos a notar algunos textos muy interesantes. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1 nos dice qué va a pasar con los impíos. Dice allí en Malaquías 4:1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del mal? Satanás. Él fue el que le dio comienzo al mal. ¿Y quiénes son las ramas? Sus seguidores, los impíos, los que se describen aquí como soberbios, como gente que hacen maldad. No va a quedar ni raíz, porque Satanás va a ser destruido. No va a quedar tampoco rama, sus seguidores. Noten Malaquías 4 y el versículo 3, ¿a qué van a ser reducidos los impíos? Dice ahí en Malaquías 4:3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los impíos serán reducidos a cenizas. Si van a ser reducidos a cenizas es porque se van a apagar. Y usted dice, entonces, ¿cómo es el fuego eterno? El fuego eterno es la gloria de Dios. No son los impíos que van a quemarse eternamente, no. El fuego eterno, que es la gloria de Dios, los va a consumir y serán reducidos a cenizas.
Satanás también será reducido a cenizas. En Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19 nos dice lo siguiente en cuanto a Satanás: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás será reducido a cenizas y para siempre dejará de ser. Es decir, ya no va a existir. Porque la gloria de Dios, el fuego eterno de Dios lo va a consumir. Dios todavía tendrá su gloria, Dios todavía será fuego consumidor después que Satanás sea reducido a cenizas y los impíos sean reducidos a cenizas. Porque la gloria de Dios es eterna. Es la gloria de Dios, el fuego, como Dios que es eterno, no lo que el fuego consume. Esto nos ayuda a entender algunas expresiones que muchos han entendido mal. Segunda de Tesalonicenses 1 y el versículo 6 al 9 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice el apóstol Pablo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo se va a manifestar? Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y algunos dicen se van a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. No, el fuego los va a destruir y van a quedar destruidos para siempre. Su perdición es eterna porque nunca van a existir más. Así que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y por qué es que sufren eterna perdición? Porque están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 25, 41 y 46 son otros dos textos que mucha gente entiende mal, interpreta mal. Porque ellos creen que es el fuego lo que es eterno. No, Dios es fuego consumidor y Él es eterno, así que el fuego es eterno. Noten lo que dice Mateo 25, el versículo 41 y luego el versículo 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, hablándole a los cabritos: apartaos de mí, malditos, ¿al qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es eterno? ¿El diablo y sus ángeles? No, es el fuego lo que es eterno. Ya leímos que Satanás y sus ángeles van a ser destruidos, los impíos van a ser destruidos. Así que el fuego es eterno, pero no lo que consume el fuego. Noten el versículo 46, hablando de los impíos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los impíos serán castigados, serán reducidos a cenizas y quedarán castigados por la eternidad, porque nunca volverán a existir. No es que van a seguir siendo castigados y castigados y castigados y castigados por la eternidad. No, sufren la muerte eterna y no vuelven a resucitar. Por eso es que su castigo es eterno en sus resultados. Ahora, quiero que notemos algo muy sorpresivo. Se van a sorprender ahora. Los que van a vivir en el fuego eterno no son los malos, sino los buenos. No son los perdidos, sino los salvos. Y dice, pastor, ¿cómo dice usted que los justos, que los salvos van a vivir en medio del fuego? Y que no son los malos que van a estar en el fuego. Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos diga esto. Porque esta doctrina del infierno es una doctrina diabólica, como se enseña en el mundo cristiano, de que Dios va a torturar a los impíos por la eternidad, quemándose y revolcándose en el fuego. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Sería ese un Dios de amor? Cuando los impíos se están revolcando en las llamas, sufriendo terriblemente, ese no es el Dios que yo sirvo. Noten Isaías 33, 11 y 12, a donde se describe la destrucción de los impíos. Dice
hablando de los impíos, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Eso es lo que va a pasar con los impíos. ¿Y quiénes van a vivir en medio del fuego y no van a ser consumidos? Isaías 33, versículo 14 al 16. Fíjense lo que dice. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El mundo cristiano dice los malos, pero no es lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 15, ¿quiénes van a morar con el fuego consumidor y van a habitar con las llamas eternas? Dice en el versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En ese clásico libro, El deseo de todas las gentes, páginas 82 y 83, encontramos esta linda explicación de lo que es el fuego. La gloria de Dios es el fuego. El fuego en ese sentido es eterno, pero lo que consume no es eterno. Lo que consume no se va a estar quemando y quemando y quemando y quemando por los siglos de la eternidad. Noten esta cita extraordinaria. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Es decir, si usted se somete a la voluntad del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo va a consumir el pecado. Pero ¿qué pasa si no permitimos que el Espíritu Santo consuma el pecado en nosotros? Sigue diciendo. Pero si los hombres llegan a identificarse con él, es decir, con el pecado, entonces, escuchen bien, la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Los que se identifican con el pecado, los que no permiten que el Espíritu Santo consuma el pecado en la vida, son los que serán consumidos por la gloria de Dios, que es el fuego consumidor. Ahora, la Biblia nos dice que el mundo va a estar en una condición terrible antes de la segunda venida de Jesús. Va a ser como el mundo antes del diluvio, como Sodoma y Gomorra. Vamos a leer solo un pasaje que describe cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Segunda de Timoteo 3 y el versículo 1 al 5. El apóstol Pablo da aquí una larga lista que estamos viendo cumplirse en nuestro medio hoy en día. Lo vemos en las noticias, lo vemos en el periódico todos los días. Dice en 2 Timoteo 3 y el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense, los postreros días al final de la historia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Los que están haciendo estas cosas son personas que profesan piedad. Van a la iglesia, van a misa, pero no permiten que el Espíritu Santo consuma el pecado en su vida. Esta es una descripción lóbrega de la condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Pero antes que Jesús venga a destruir este mundo y los que se identifican con el pecado, Él manda 3 mensajes de advertencia. Ahora fíjense,
si ustedes ven 3 ángeles en Génesis, deben preguntarse, ¿será que en otra parte de la Biblia también habla de 3 ángeles? Inmediatamente nos damos cuenta que en Apocalipsis, el capítulo 14, hay 3 mensajes de 3 ángeles a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y siguen el mismo orden que los que vimos en Génesis. Solo que en Génesis tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra, al final de la historia tiene que ver con la destrucción final del mundo. Vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel. ¿Recuerdan que el mensaje del primer ángel en el Antiguo Testamento era el juicio, la necesidad de separar a los justos de los injustos para que los justos no fueran destruidos con los injustos? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, que es lo que hemos estado predicando aquí. Ayer hablamos en cuanto al bautismo, cómo podemos nosotros cubrirnos de Jesús, para que cuando Jesús venga podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, para que no seamos consumidos por la gloria de Dios. Dice allí entonces, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ya no solamente a Sodoma y Gomorra, a todo el mundo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego llama a adorar al Creador. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto indica de que debemos guardar el sábado. Porque el sábado, como vimos, es la señal del Creador. Así que cuando el primer ángel dice, adora al Creador, la hora del juicio ha llegado, la hora de separar a los justos de los injustos ha llegado. Y eso es lo que está haciendo Jesús en el cielo, en el presente, examinando los registros y mostrando quién es un verdadero seguidor de Jesús. Porque hay muchos que profesan, pero no lo son. La iglesia tiene vírgenes sabias y fatuas. La iglesia tiene peces buenos y peces malos. La iglesia tiene trigo y cizaña. La iglesia tiene aquellos que tienen apariencia de piedad y aquellos que verdaderamente son piadosos. Por eso hay que hacer un juicio de separación. Y Jesús está haciendo eso, examinando los registros uno por uno de cada persona en este mundo. Porque Él no quiere destruir a los justos con los impíos. Pero hay un segundo mensaje. Recuerdan que uno de los ángeles le dijo a Lot, salgan de ahí porque lo vamos a destruir. Bueno, noten Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió al primero, diciendo, ha caído Babilonia, que sería lo mismo que Sodoma y Gomorra a nivel mundial, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino representa sus falsas doctrinas. La mayoría del mundo absorbe esas doctrinas. Vamos al capítulo 18 y el versículo 1 hasta el versículo 5 para que vean que este mensaje segundo tiene una dimensión adicional al final de la historia. Dice en Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense, la condición del mundo igual que con Sodoma y Gomorra, igual que antes del diluvio. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, fíjese aquí, los reyes, los mercaderes, las muchedumbres, toda esta gente están en Babilonia. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Qué interesante. A Lot se le dijo y a su familia, salgan. El segundo mensaje aquí dice, Babilonia cayó, salgan para que no sufran la destrucción. Sigue diciendo allí, en el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, como Lot no era, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
Así que el primer mensaje, el mensaje del juicio, separar a los justos de los injustos. El segundo mensaje, Babilonia cayó, Sodoma y Gomorra, simbolizando el mundo al final de la historia, ha caído, salgan de allá antes de la destrucción. Y luego viene el tercer mensaje, los que no salgan, sobre ellos caerá fuego y azufre y el humo ascenderá. Qué interesante, lo mismo que vimos en el libro de Génesis. Noten Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, les animo de que se pongan en contacto con los organizadores de este evento para que les expliquen qué significa la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. No tenemos tiempo de hacer eso, pero ellos van a tener la información. Les animo de que los llamen, porque les van a dar una información impresionante para prepararse, para que estén listos para la venida del Señor. Sigue diciendo entonces, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿con qué? Ahí está lo mismo de Génesis, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fuego y azufre que caen y humo que asciende. Pero antes que venga la destrucción, la puerta de la gracia se va a cerrar. Y va a venir un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Noten el Salmo 91 y los versículos 9 al 12. Aquí se describe el terrible tiempo de angustia que vendrá después de cerrarse la puerta de la gracia. Como en Sodoma se cierra la puerta y los hombres que están fuera quieren tumbar la puerta y linchar a los que están adentro. Lo mismo va a suceder con los fieles de Dios durante el tiempo de angustia. Van a estar aquí y los impíos van a querer destruirlos a ellos. Dice en el Salmo 91, 9 al 12, Dios da una linda promesa a sus fieles. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues ahora escuchen, como pasó con Lot en Sodoma, los ángeles protegieron a Lot y a su familia, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 3 mensajes globales al final de la historia. Ahora necesitamos estudiar en cuanto a la mujer de Lot. En Génesis 19, el versículo 17 y luego el versículo 26 nos dice lo siguiente en cuanto a la esposa de Lot. La esposa de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de su corazón. Estaba enamorada del mundo. Su corazón estaba lejos de Dios. Dice en el versículo 17 de Génesis 19, y cuando los hubieron llevado fuera, es decir, los ángeles llevaron a Lot y a su familia fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No se pongan a pensar de todo lo que tenían. Ay, la casita, el carrito, el dinero en el banco, el dinero de la jubilación, los amigos, la familia. Ay, yo sí quiero regresar. No. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. El Señor Jesucristo aplicó esta experiencia al final de la historia. Note lo que dice Lucas 17, 31 y 32, que está en el contexto donde comenzamos en nuestro estudio hoy. Lucas 17, 31 y 32. Está hablando Jesús de cuando el pueblo de Dios tendrá que huir, porque van a ser perseguidos por los impíos, pero van a ser también protegidos por los ángeles. Dice aquí, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos.
Y el que en el campo, así mismo no vuelva atrás. No te pongas a pensar de todo lo que tienes. No vuelvas atrás. Y luego Jesús da este sermoncito. Dice en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Es decir, lo que pasó con la mujer de Lot va a pasar con muchos al final de la historia, cuyo corazón está en el mundo, aunque salieron del mundo, en realidad son del mundo. Su corazón está en el mundo, aunque se unieron a la iglesia. Y entonces dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en un libro que fue escrito especialmente para los jóvenes. Se llama Mensajes para los Jóvenes, página 417, sobre Lot, porque Lot escogió vivir en las ciudades, un gran error. Porque en realidad Abraham le mostró toda la llanura donde estaban las ciudades, tierra de riego, y dijo, aquí tenemos también la montaña, escoge tú a donde tú quieres. Si tú quieres ir a la llanura, yo me quedo acá. Si tú quieres venir acá, yo me voy para la llanura. Noten lo que dice en cuanto a la elección de Lot. Lot escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a su familia. Ay, las ventajas, tenemos el supermercado, tenemos agua que sale de la llave, tenemos transporte, tenemos todas estas conveniencias. Sigue diciendo esta cita, ¿qué ganó Lot en lo que a las cosas de este mundo se refiere? Fueron destruidas sus propiedades. Algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la ciudad, de la impía ciudad. Su esposa se convirtió en una estatua de sal por el camino. Y él mismo se salvó, así como por fuego. Y no terminan aquí los malos resultados de su elección egoísta. La corrupción moral del lugar estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos que ellos no pudieron distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y la rectitud. Y eso lo sabemos porque las hijas, después que Lot salió con las dos hijas, las hijas lo emborracharon para poder cometer incesto con él, para tener hijos de parte de su propio padre. ¿Dónde aprendieron eso? Eso lo aprendieron en Sodoma. Ahora la pregunta clave entonces, ¿cómo debemos estar nosotros viviendo ahora en este tiempo cuando nos estamos preparando para la venida de Jesús? Cuando estamos viviendo, según Mateo 24, en principio de dolores, donde hay pestilencias y terremotos y hambres, guerras y rumores de guerra, nación levantándose contra nación y reino contra reino. ¿Cómo debemos nosotros estar viviendo ahora? Mis queridos amigos y hermanos, nosotros deberíamos consagrarnos plenamente al Señor. Si no estamos bautizados, debemos bautizarnos, vincularnos con Jesús. Y entonces en el bautismo recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, nos dé victoria sobre el pecado y nos haga semejantes a Jesús. Noten 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 10, a donde se describe lo que va a pasar cuando Cristo venga. Dice allí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, el mundo va a ser destruido por fuego. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en vista de esto? Leamos empezando en el versículo 11, el siguiente versículo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso solo viene cuando tenemos una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Y eso se realiza, el primer paso es cuando nos bautizamos, cuando nos unimos con Cristo. Recibimos el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Sepultamos el pecado. Resucitamos a una vida completamente nueva en Jesús. Somos nuevas criaturas, como dijo el apóstol San Pablo. Y luego el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, para transformarnos a la imagen de nuestro querido Señor Jesús. Un último pasaje, la epístola a Tito, capítulo 2 y el versículo 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos, fíjese que la gracia de Dios nos enseña algo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que nos enseña la gracia de Dios que debemos renunciar la impiedad, los deseos mundanos. Debemos vivir sobriamente, justamente, piadosamente. Y Dios quiere purificar a un pueblo, como dice aquí, su propio pueblo, celoso de buenas obras. Nosotros no lo podemos hacer. Por más que nos esforcemos, no podemos vencer el pecado en nuestra vida. No se pierdan la próxima presentación, que va a ser mañana en la mañana, a las 11 de la mañana, allá en Colombia, porque vamos a hablar sobre cómo es posible vencer el pecado en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol San Pablo. No dijo todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos promete victoria si nos sometemos a Cristo Jesús, y así estaremos listos cuando Jesús venga en poder y gloria y podremos habitar con Él por los siglos de la eternidad. ¿Sabía que hay una prescripción bien simple de seguir para disminuir su presión alta y disminuir su nivel de densidad? Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Su prescripción bíblica para hoy es orar. Pidamos a Dios que mejore nuestra salud. Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Un estudio en la Universidad de Duke con 4,000 participantes demostró que los que oran, la presión arterial les disminuye. Otro estudio del Instituto Nacional de Salud demostró que los que oran tienen cerca de 50% menos probable que nunca desarrollen presión arterial elevada durante su vida. Otros estudios demostraron que la oración disminuye el tiempo de recuperación por aquellos por los cuales se ora. Amigos, hágase de su vida una vida de oración y súplica a nuestro Señor Jesús. Soy el doctor Pedro Flores. Dios me lo bendiga y cuide hoy y siempre. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Son TV Latino.